el petróleo lleva 3 meses en caída libre, más de 35% abajo desde su pico. Con eso se borró casi toda la subida que había dejado la guerra en Medio Oriente hace unos meses. Y lo llamativo es que esto está pasando mientras el conflicto sigue sin resolverse del todo y mientras el estrecho de Hormuz, la ruta angosta por donde pasa cerca de una quinta parte de todo el petróleo que se produce en el mundo, sigue teniendo interrupciones. En otras palabras, el mercado está actuando como si el riesgo geopolítico ya no importara, cuando en la superficie sigue estando ahí. Esa velocidad de caída casi no tiene precedentes en las últimas 4 décadas. Desde los años 80, el petróleo solo se ha desplomado así de rápido en 5 ocasiones. Diciembre de 1990, noviembre de 2001, septiembre de 2008, diciembre de 2014 y marzo de 2020. Y el dato que debería preocupar a cualquiera que tenga plata invertida es este. En 4 de esas 5 veces, Estados Unidos entró oficialmente en recesión, apenas 1 a 3 meses después. La única que se salvó de la etiqueta oficial de recesión fue 2014, pero ni siquiera esa salió gratis, porque la bolsa se quedó prácticamente congelada durante 2 años enteros, con 2 caídas de más del 10% en el camino. Ahora bien, acá hay una contradicción que vale la pena resolver antes de sacar conclusiones apresuradas. Existe una lectura optimista de todo esto. Petróleo más barato significa gasolina más barata, y eso le deja a la gente más plata libre para gastar en comida, vivienda, entretenimiento, lo que sea. Como el consumo representa el 70% de la economía de Estados Unidos, en teoría eso debería ser una buena noticia para el crecimiento. Pero hay una lectura contraria, y es la que le preocupa a los analistas. Cuando el petróleo se desploma tan rápido justo después de haber subido tanto, normalmente esa caída no ocurre porque sí. Ocurre porque la demanda ya se está cayendo. La gente ya está gastando menos y el precio del petróleo simplemente está reflejando esa desaceleración con un poco de rezago. No es la causa de un problema, es el síntoma de uno que ya empezó. Y la historia le da bastante peso a esta segunda lectura. Si uno mira qué tan caro está el petróleo comparado con su propio promedio de los últimos 12 meses, ya ajustado por inflación, aparece un patrón bastante consistente. Cada vez que el precio se dispara más de 35% por encima de ese promedio, poco después ha venido una recesión. Pasó en 1974, en 1980, en 1990, en el año 2000 y en 2008. En la primera mitad de este 2026, el petróleo llegó a estar cerca de 47% por encima de su propio promedio, cruzando ese umbral de alerta con un margen de sobra. La única excepción real en todo este historial fue 2022, y fue una excepción con una explicación clara. Los billones de dólares de estímulo pandémico le habían dejado a los hogares un colchón financiero enorme, lo suficientemente grande como para absorber el golpe sin que la economía se cayera. Entonces, la pregunta que de verdad importa no es si el petróleo va a seguir bajando o no, es esta. ¿La caída actual apaga la alarma que ya había sonado antes? ¿O más bien confirma que la economía ya venía frenando desde hace rato? Para responder eso hay que dejar de mirar el petróleo por un momento y mirar algo distinto, el mercado laboral. El indicador que sirve acá se llama crecimiento salarial y suena más complicado de lo que realmente es. Básicamente mide cuánto dinero en total le está pagando la economía a todos sus trabajadores comparado con el año anterior. Pensémoslo así, si hay 100 trabajadores ganando 1.000 cada uno, la nómina total es 100.000. Si a todos les suben el sueldo a 1.100, esa nómina sube a 110.000, un crecimiento del 10%. Pero si en cambio la economía se enfría y despiden a 5 de esos 100 trabajadores, la nómina cae a 95.000, un retroceso del 5%. Aunque todos los que quedaron sigan ganando lo mismo de antes. Y acá aparece la conexión que de verdad importa.
en cada una de esas 5 veces que el petróleo se desplomó más del 35% en 3 meses, el crecimiento salarial se vino abajo poco después. Y el rezago es sorprendentemente consistente, alrededor de 6 meses. Si uno invierte la línea del petróleo y adelanta esos 6 meses, calza casi perfecto con lo que después le pasa a los salarios. La lógica detrás de esto tiene sentido económico. Cuando el petróleo sube, encarece prácticamente todo: transporte, manufactura, comida, insumos. Las empresas al principio aguantan ese golpe sin tocar el personal. Pero llega un punto, generalmente medio año después, en el que ya no pueden seguir absorbiendo el costo y empiezan a recortar plantilla. Aplicado a lo que está pasando hoy, esto es un problema potencial. El petróleo subió fuerte durante la primera mitad de 2026 y ese rezago de 6 meses todavía no se ha cumplido del todo. Es decir, aunque el petróleo ya esté cayendo ahora mismo, el daño de la subida anterior todavía podría estar por aparecer en las cifras de empleo de los próximos meses. Si esa relación histórica se sostiene, la caída actual del petróleo sería menos un alivio y más una advertencia. El mismo patrón que se repitió en esas 5 crisis anteriores. Pero hay un matiz importante que cambia el panorama. Si en vez del petróleo usamos otro indicador, el PMI manufacturero, que mide si la industria de Estados Unidos está expandiéndose o contrayéndose, arriba de 50 significa que las fábricas están produciendo más, abajo de 50 que están recortando. Resulta que en esas 5 crisis anteriores, el PMI ya venía cayendo antes de que el crecimiento salarial se desplomara. O sea, el PMI avisa primero. Y hoy, a pesar del shock petrolero reciente, el PMI se mantiene en zona de expansión. De hecho, pasó de estar en contracción a finales de 2025 a expandirse por 6º mes seguido, sin señales de un colapso. Eso apunta en la dirección contraria a un colapso inminente del empleo, si acaso apunta al opuesto. Entonces, ¿cómo es que la actividad económica sigue acelerando pese al golpe del petróleo? La respuesta está en que el consumidor hasta ahora no ha dejado de gastar. La tasa de ahorro se mantiene baja, alrededor del 3%. La gente está gastando casi todo lo que gana, pero por ahora sigue gastando. Con el empleo todavía aguantando y el consumidor todavía gastando, esta caída del petróleo no se parece a las 5 crisis anteriores. Se parece más bien a lo que pasó en 2022. El petróleo cayó fuerte, la economía no cayó en recesión y la bolsa, después de tocar fondo, terminó subiendo con fuerza. La apuesta entonces es que esta vez se repita ese mismo guión, que la caída actual del petróleo termine siendo viento a favor para las acciones y no la señal de alarma que fue en el pasado.